Muy buenos días, Magíster Lorena del Carmen Bodero Arizaga. Nosotros somos el grupo número 6 y presentamos el siguiente trabajo final. Los integrantes son Mayra Valentina Intriago, Viviana García, Asley Mendoza, John Mayra Holguín, Kerly Mendoza, Lisbeth Bravo. Aquí vamos a presentar lo que es la planificación microcurricular en la asignatura de Lengua y Literatura para el para el grado de quinto. Contenido texto narrativo: La tierra de la gran promesa. El tema de la estrategia: justicia social, lucha por la tierra y promesa. Tipología del texto: texto narrativo. Tenemos lo que es el objetivo de la unidad: seleccionar y disfrutar textos literarios para realizar interpretaciones personales y construir significativos compartidos con otros lectores. También podemos ver lo que son las destrezas con criterio de desempeño, actividades de aprendizaje, recursos, evaluaciones, indicadores de evaluación. Destrezas: leer con fluidez y entonación en diversos contextos y con diferentes propósitos, exponer, informar, narrar, compartir, etc. Actividades: etapas de la lectura. La primera etapa: prelectura. Activación de conocimientos previos. Conversación inicial: pregunta a los estudiantes que saben sobre la historia de Ecuador, las luchas por la tierra o sobre promesas de mejorar las condiciones de vida. Esto les permitirá conectar el tema del libro con sus conocimientos previos. Mapa de ideas: realiza un mapa conceptual en el que los estudiantes aporten lo que piensan cuando escuchan la palabra clave como promesa, tierra, justicia y sueño. Así se puede comenzar a explorar los temas del texto de manera activa. Contexto sobre la historia del Ecuador. Proporciona una explicación simple de los problemas de tendencia de tierras en Ecuador y la importancia que ha tenido la tierra en la historia del país. Esto dará un marco de referencia para el contenido del libro. Recursos: texto de la tierra de la gran promesa, imágenes o videos, hojas de trabajo, pizarrón, marcadores, hojas en blanco y el mapa del Ecuador. Indicadores de evaluación: escucha y lee diversos géneros literarios, textos populares y de autores ecuatorianos como medio para potencializar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de manera que desarrolle preferencias en el gusto literario y adquiera autonomía en la lectura. Y técnicas: técnica de taller en clases, instrumento cuestionario, actividades, dibujar y completar, rúbrica, lectura. A continuación, mi compañera. Lectura. Tenemos dos: preguntas reflexivas y reflexiones interpersonales. En preguntas reflexivas, mientras lees con los estudiantes, haz preguntas clave sobre los personajes, el ambiente, los problemas sociales que enfrentan y las emociones que experimentan. Algunas preguntas pueden ser: ¿qué crees que motivan a los personajes a actuar de esta manera? ¿Qué crees que sucedería después? ¿Cómo describirías el conflicto entre los personajes o entre ellos y su entorno? Relaciones interpersonales. Explora las interacciones entre los personajes, cómo se apoyan o confrontan entre sí. Pregunta a los estudiantes si han vivido situaciones similares. En la postlectura, discusión y reflexión. Organizar debates en grupos sobre los temas y mensajes de la obra. Pedir a los estudiantes que relacionen los eventos de la obra con situaciones actuales o personales. En actividades creativas tenemos proponer la creación de un diario de uno de los personajes, donde los estudiantes escriban sobre la perspectiva del personaje. También realizar dramatizaciones de escenas importantes para profundizar en la comprensión de los personajes y sus conflictos. Muchas gracias. Mi nombre es Lisbeth Bravo. En la construcción textual tenemos planeación. Actividades, elección del tema. Los estudiantes seleccionan un tema relacionado con la tierra de la gran promesa, como la importancia de la tierra, una promesa que han hecho o un personaje de la historia. Lluvia de ideas. Realizar una lluvia de ideas en grupo o individualmente sobre el tema elegido. Los estudiantes deben pensar en las ideas principales que quieren desarrollar y anotarlas en un esquema o un mapa mental. Estructura del texto. Ayudar a los estudiantes a organizar sus ideas en una estructura básica. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, presentar el tema de manera clara.
En el desarrollo, exponer las ideas principales, desarrollándolas con ejemplos o detalles. En la conclusión, cerrar el texto resumiendo las ideas principales o dando una opinión personal. Guía de preguntas para estructurar. ¿Qué quiero decir en mi texto? ¿Cuáles son las ideas más importantes que debo incluir? ¿Y en qué orden debería presentarlas? Textualización. Actividades. Primero, escritura del primer borrador. Los estudiantes deben comenzar a escribir su texto basándose en las ideas planificadas. Se fomenta la escritura continua sin detenerse demasiado en corregir errores. Segundo, el uso de conectores y vocabulario adecuado. Motivar a los estudiantes a usar conectores primero, luego, finalmente, para dar coherencia al texto. Incluir las palabras claves de la lectura, la tierra de la gran promesa, para reforzar el vocabulario. Tercero, desarrollo de las ideas. Los estudiantes deben desarrollar cada idea de forma completa, añadiendo detalles, ejemplos o reflexiones. Gracias. A continuación tenemos lo que es la revisión, donde tenemos 3 puntos importantes, lo que es la autoevaluación, la revisión en pareja y las correcciones finales. Dentro de la autoevaluación, los estudiantes leen su propio texto y responden preguntas claves, como mi texto tiene sentido, sobre si mis ideas están claras y bien organizadas, sobre si han cometido errores de ortografía o gramaticales. En la revisión en pareja, ellos intercambian textos, un compañero con el otro, para así revisarse si han hecho bien una retroalimentación, enfatizando también si el texto está bien estructurado, si hay errores gramaticales o ortográficos o el uso del vocabulario, si está adecuado. Y dentro de las correcciones finales, pues tras la revisión, los estudiantes van a hacer unas correcciones necesarias que tengan que hacer en su texto final. Muchas gracias. Muy bien. Rúbrica del proceso de lectura sobre la tierra de la gran promesa. Tenemos aquí 4 rúbricas, que es excelente, bueno, satisfactorio y en proceso. Tenemos comprensión del texto. Es excelente cuando muestra una comprensión completa del texto y sus temas. Es bueno cuando comprende la mayor parte del texto y sus temas. Satisfactorio. Comprende algunas partes del texto, pero con confusión. Y está en proceso si tiene dificultades para comprender el texto y los temas. Otro criterio es el análisis del personaje. Es excelente cuando describe detalladamente los personajes. Es bueno cuando describe adecuadamente los personajes y sus motivaciones. Es satisfactorio cuando ofrece una descripción básica de los personajes. Y está en proceso cuando no puede describir bien a los personajes. Otro criterio también es participación de discusiones. Es excelente cuando participa activamente con ideas claras y reflexivas. Es bueno cuando participa regularmente con ideas relevantes. Es satisfactorio cuando participa ocasionalmente. Y está en proceso cuando no participa o no aporta. Otro criterio es creatividad en las actividades. Es excelente, se demuestra creatividad y originalidad en sus trabajos. Es bueno si realiza actividades creativas de forma adecuada. Es satisfactorio si hace las actividades, o sea, si sus actividades son correctas, pero son un poco creativas. Y está en proceso si realiza actividades sin creatividad ni esfuerzo. Y tenemos el último criterio, que es vocabulario del texto. Es excelente si usa correctamente el vocabulario clave del texto. Es bueno si usa el vocabulario clave con algunos errores. Es satisfactorio si usa el vocabulario con muchos errores. Y está en proceso cuando no usa o confunde el vocabulario del texto. Y por último tenemos los anexos, que bueno, son preguntas como quiénes fueron los personajes principales, dónde y cuándo fue la historia, cuál fue el problema principal, incluso al final también se le puso que dibuje alguna escena, y con esto concluimos pues nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención. Esto ha sido todo. Gracias.